lo prometido en realidad, porque la vez pasada, en la última charla en la última charla realizamos la promesa de esto, del tratamiento de esto. Las elecciones llevadas a cabo en Taiwán, nada más y nada menos, el día de ayer. Es el de recién, el presidente electo hasta, perdón, aquí Fernando, mientras ustedes con mucho frío, aquí un calor insoportable, por eso quiero el control del aire acondicionado, es el presidente electo, hasta ahora vicepresidente. La presidenta participó en el acto de campaña inmediatamente posterior al anuncio de su victoria y esta la presidenta llamando al presidente electo a el estrado, iba a realizar declaraciones muy interesantes. Podemos presentarlas, aunque quizás primero podríamos presentar los resultados. Estos son los resultados de la elección de ayer. 40% para Lai Ching-te del Partido Progresista Democrático, ¿no? Sí, Partido Progresista Democrático. Podemos esto en castellano más sencillo, sin la opción de traducción. Ahora, 40% para Lai Ching-te, 33,5 para Hou Yu-i del Kuomintang y 26,46, casi 26,5 para Ko Wen-ye de este nuevo partido político en la política taiwanesa llamado el Partido Taiwanés del Pueblo. Si no recuerdo mal, este candidato, este tercer candidato, hace poco conquistó la alcaldía de la ciudad de Taipei, si no recuerdo mal, realiza esa función en este momento, la de alcalde de Taipei. Elecciones con una victoria clara, 40 contra 33, pero considerando la situación de las últimas elecciones, considerando los resultados de las elecciones pasadas, una victoria muchísimo más ajustada. Esta la presidenta actual, Tsai Ing-wen, en las elecciones pasadas con el 57% de los votos contra el 38,6% de Han Kuo-yu del Kuomintang hace 4 años. Bueno, ahora una elección mucho, pero mucho más ajustada. Y estas las palabras, recomenzamos esto de aquí, palabras de presidente electo. Yo aquí con una traducción. Bueno, toda una escenificación muy casi de una película de Hollywood. Gracias por su incomparable coraje para perseverar hasta el último momento. Hemos defendido la nación y la victoria. Esta es una noche que pertenece a Taiwán y haremos que Taiwán siga siendo la palabra clave del mundo. Un poquito más abajo. Los militantes muy contentos, naturalmente. ¿Qué más de este discurso? En esta elección, que es de preocupación mundial, Taiwán le ha dicho al mundo que entre la democracia y el autoritarismo, elegimos estar del lado de la democracia. Y esto es lo que esta elección significa para el mundo. En el futuro, Taiwán, la República de China, seguirá caminando por el camino de la democracia y los aliados internacionales. Estados Unidos, básicamente. Esta campaña electoral... un poquito más abajo. Esta campaña electoral ha mostrado al mundo la persistencia del pueblo taiwanés en la nación. Espero que la China continental pueda entender plenamente esa voz, que solo a través del diálogo y los intercambios entre las dos partes podemos reducir los riesgos y debemos reemplazar la contención por intercambios y reemplazar la confrontación por el diálogo para lograr la paz y la prosperidad común. Solo el diálogo pacífico, recíproco y democrático puede servir mejor a los intereses de los pueblos de ambos lados del estrecho y es la única salida para una situación en la que todos ganan.
Queridos compatriotas, quisiera agradecerles nuevamente por proteger la democracia de Taiwán y el país que amaban. A partir de mañana, arremanguémonos y sigamos trabajando duro en nuestras posiciones. La democracia es nuestro orgullo. Creamos en la democracia, creamos en Taiwán y creamos en el pueblo. Sigamos adelante y luchando. Bueno, estas las palabras de el presidente electo, Fernando. ¿Qué lectura realizamos de una victoria holgada, pero muchísimo menos holgada que 4 años atrás? Este discurso con referencias a los aliados internacionales, a la democracia, a una voz fuerte frente al continente, pero a la vez un llamado a la cooperación y a la paz. Fernando. Pues varias cosas, es decir, yo creo que tenemos aquí. Primero, que no se me olvide, es decir, estas elecciones eran elecciones presidenciales, pero también parlamentarias. Es decir, en el Parlamento los independentistas han ganado, pero han perdido la mayoría absoluta. De tal manera que ahora tendrán que maniobrar con los otros 2 partidos que hemos visto ahí, más 2 o 3 independientes que han salido elegidos. Entonces, bueno, digamos que todo el mundo salva la cara. Desde el punto de vista internacional, bueno, pues vale, los norteamericanos salvan la cara en principio porque han ganado los independentistas. Ya está, estamos contentos. Los chinos dicen, bueno, no han ganado el Kuomintang, pero han perdido la mayoría absoluta en el Parlamento, con lo cual es verdad que los independentistas están ahora en su 3er mandato consecutivo, que es una novedad, han hecho historia. Y luego, pero lo fundamental es que, fíjate, las declaraciones que hace el nuevo presidente, el presidente electo, pues son declaraciones muy chinas. O sea, vemos que los chinos, sean de Taiwán o de la China continental, para empezar, son mucho más diplomáticos y hábiles que los cafres, burros, zafios de europeos y norteamericanos. Esto ya nos indica una cosa, ¿no? Es decir, la degradación que tenemos política en Occidente es brutal. Entonces, fíjate, no ha dicho en un solo momento la palabra independencia. No la ha dicho. Ha hecho veladas referencias a eso, pero muy, muy ambiguas, de tal manera que pueden ser interpretadas de varias maneras. Es decir, el hecho que somos una nación y tal, bueno, se puede interpretar de muchas maneras. Es decir, la continua referencia a la democracia, que podía enfrentarse al modelo de la China continental, tampoco es necesariamente independentista, porque lo que defendió en Hong Kong, en Macao, y sigue defendiendo esa idea de la China continental, la China comunista, para que nos entendamos, de un país, 2 sistemas, podría haber una democracia, digamos, a la occidental en Taiwán y el Partido Comunista seguir gobernando en el resto de China como ahora. Es decir, hace un discurso, yo creo que muy, muy completo, en el que deja a todo el mundo contento y no se mete en líos. Sí. Vamos a ver, vamos a cooperar con China, tenemos muchas cosas que hacer conjuntamente, al mismo tiempo nuestros aliados, sin mencionarlos, americanos obviamente, tal, van a estar con nosotros y nosotros con ellos. Es decir, bueno, pues ha hecho un ejercicio de diplomacia, de mi punto de vista, bastante notable, dejando esos pequeños elementos, pero que hacen que nos demos cuenta de 2 cosas. Uno, los independentistas pueden ser independentistas, pero no son tontos. Es decir, no se van a lanzar, venga, a proclamar la independencia y tal. No. Estas son cosas de los europeos. A ver, ellos lo que van a hacer es mantener el status quo. Así de claro. Es decir, pero incluso si hubiera ganado el Kuomintang, tampoco habrían salido diciendo la reunificación con China está a la vuelta de la esquina. No. Mantendrían el status quo, aunque hubiera más cercanía con China, y tampoco dejarían y no echarían a los americanos, digamos, como aliados, no, seguirían siendo aliados. Quiero decir que hay que matizar esto
Porque hablando estos días, por ejemplo, con gente que ha estado allí recientemente o que son taiwaneses, aunque vivan aquí en España y tal, y me decían, a ver, no olvidemos que ha pasado mucho tiempo desde la división en dos Chinas, digamos, de facto, aunque no de derecho, y que quitando a la gente muy mayor que puede tener recuerdos, incluso algún familiar tan mayor como ellos, de lo que era antes China, porque no olvidemos, es decir, las dos Chinas, para entendernos, eh, em, eh, son en realidad una sola China porque es una especie de resultado de una guerra civil, es decir, interna, entre dos posiciones políticas opuestas, los comunistas y el Kuomintang, en la que los comunistas ganan, pero no totalmente, porque el Kuomintang se retira a la isla de Formosa. Y de hecho, Dirigidos por Chiang Fernando, Kai-shek. antes de la guerra, bueno, antes de la ruptura entre los comunistas y los nacionalistas del Kuomintang, ambos participan como aliados en la lucha para el derrocamiento de la monarquía, de la monarquía Claro, china, ¿verdad? Con lo cual claro, ni siquiera no, tan pues por eso digo extraños que, los unos de los otros. bueno, y colaboran más o menos contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, entonces quiero decir que la situación desde el punto de vista jurídico sería, sigue existiendo una China, lo que pasa es que sigue estando una guerra, esa guerra no ha acabado. Es decir, si ahora mismo cualquiera de las partes se lanzara un conflicto, lo que haría era reanudar un conflicto que nunca se ha acabado formalmente. Es decir, hay que tener en cuenta eso. Es como pasa con Rusia y Japón. Rusia y Japón siguen en guerra, técnicamente. O sea, si Rusia o Japón se pusieran ahora a lanzarse cosas, es decir, misiles o lo que fuera, no harían más que reanudar una larguísima pausa, como se dice ahora, o tregua, o como queramos, de muchísimas décadas. Con lo cual, esa es la situación real. Y eso lo entienden muy bien los chinos, no tan bien los europeos y los norteamericanos. Pero bueno, y por lo tanto, no van a hacer locuras. No olvidemos que el Partido Comunista Chino tiene como horizonte para terminar esa unificación de China con la integración de la antigua isla de Formosa, de Taiwán, con el resto de China, tiene como fecha, como horizonte, digamos, límite, 2049. Es decir, que no estamos hablando de, hombre, si no lo hacemos mañana, no. Cuando se cumplan los 100 años de la llegada al poder y de la fundación de la actual República Popular China. Es decir, que pueden esperar otros 4 años a ver si gana el Kuomintang, otros más. Es decir, tranquilamente se pueden permitir unas cuantas legislaturas. Es decir, porque los chinos, tanto de un lado como de otro, del estrecho de Taiwán, piensan a largo plazo, a diferencia de los occidentales. Y esto hace que, bueno, templen gaitas, estén tranquilos. De vez en cuando hay tensiones, porque las hay, en el estrecho de Taiwán. De esto se encargan además los norteamericanos, de forzar esas tensiones. Y aquí mi preocupación mayor no es el problema de cómo se pueden entender o no los chinos de Taiwán y los chinos de la República Popular China. Esto me preocupa menos, porque además tienen muchos lazos económicos y son interdependientes económicamente. A mí lo que me preocupa es lo que pueden hacer los norteamericanos, que es algo distinto. Es decir, no olvidemos, es que el panorama que tienen los de Biden y compañía, los demócratas en Estados Unidos ahora mismo, y eso, como decíamos, no acabamos más que empezar el año, es espectacular, espectacularmente malo. Les van a derrotar en Ucrania. Lo de Israel luego hablaremos, pero Israel no va a ganar, va a perder en la guerra. Ya explicaremos por qué. Es decir, encima vuelven a salir otra vez las famosas listas de Epstein y la isla de los pederastas, para que nos entendamos todos. Y claro, la mayoría de los implicados son demócratas. Es Sí, decir, o el efectivamente. entorno
Todas las favorable a los fichas, demócratas de Hollywood, exactamente. todos, ahí están ahí todos. Todas Con las los fichas Clinton, aquí puestas Clinton, en como no, una tiene una larga escalada en China. tradición a la cabeza, ¿no? Creo que tenía Einstein le daba un bonus porque fue tantas veces que entonces cada 50 veces que vayas te regalo una. Bueno, pero Sí. más allá de esto, todas las fichas Espérate, que no hemos en esto, que no hemos terminado. Y es que sí, resulta que luego van y en la sinagoga de Nueva York encuentran un montón de túneles extraños. Es decir, pero y siguen, o sea, quiero decir, Hunter Biden, bueno, eso ha sido de traca. Hunter Biden yendo al, a los juzgados, a una serie de acusaciones que tenía, tiene varias, ¿eh? Tiene estas, tiene luego las sí, a de evasión de una audiencia en el impuestos. Congreso, sí. Eso es verdad. A una audiencia en el Congreso se va en un momento determinado. Esto le puede costar gordo porque es un desacato. Y en Estados Unidos esas cosas no se pasan por alto. Pero claro, fíjate cómo estará la cosa, que un periodista le pregunta, cuando se está yendo, rodeado de cámaras, de flashes y tal, y le pregunta, ¿y cuál es el tipo de crack que fuma ahora? Ya hasta se parten de risa de él. Decía, está así, más o menos la pregunta. Y entonces, bueno, pero es que hay más. Es decir, la Sí, crisis económica te supuestamente puede no saltar en iba, cualquier momento. Fernando, supuestamente no iba a participar, no iba a comparecer, lo cual ya connotaba una actitud de desafío De desafío. al Congreso. Después, de repente, apareció Mm. en la sesión, presentó su alegato y cuando querían comenzar las preguntas incómodas de los republicanos, de repente, muchachos, todos arriba y abandonaron el Y recinto. Un abandonar. escándalo total. Claro. Pero bueno, para no abandonarlo de China, todo eso y Todo eso redo- y más redo- cosas que hay hacen re- que ah, Estados Unidos y que el gobierno de Biden esté en una posición extremadamente débil. Y no hay nada más peligroso que un imperio en decadencia que se está derrumbando, que incluso, y ahora haré una breve referencia. Es decir, que basa su poder básicamente en dos pilares, en el dólar y en su fuerza militar, y que esos dos pilares están siendo socavados a una velocidad que ninguno pensábamos que iba a ir tan rápido, y que tienen que ganar sí o sí. Es decir, desde el punto de vista republicano perdón, demócrata y de su ideología belicista, globalista, sorosiana, de George Soros, etcétera, etcétera, y que cada vez lo ven más difícil. Esto, fíjate, lo que hace es que les lleve a una mayor desesperación, a una mayor crispación interna, a que cada vez, por lo tanto, se les nuble el juicio y tomen decisiones equivocadas. Eso es algo que nos puede pasar individualmente a cualquiera cuando estamos muy cercados, rodeados, y pasa también a nivel político, a nivel de partido político, a nivel estatal, etcétera. Con lo cual eso va a hacer que cometan más errores. Y al cometer más errores, van a intentar una huida hacia adelante en el cual nos puede llevar al peor de los escenarios posibles. Este es el gran peligro. Y en el caso de Taiwán, es una de las tentaciones, digamos, grandes de los norteamericanos, que si se ve, del gobierno norteamericano, que si se ve que va a perder las elecciones, que le van a meter un par de derrotas, en plan goleada, pues le dé por hacer una huida hacia adelante y provocar algún incidente con Taiwán, o bien, no olvidemos, que tienen un montón de opciones, con los japoneses a través de las islas Senkaku Diayu contra China, las dos Coreas, Filipinas en el mar del sur de la China, pero es que ni siquiera tienen por qué empezar, digamos, militarmente. Se pueden inventar algo, y son muy creativos para esto, como por ejemplo, hay muchos piratas en el estrecho de Malaca, vamos a mandar allí unos barcos a acabar con los piratas. Y lo que hacen es cortarle el suministro comercial y de todo tipo de productos, petróleo y gas, a los chinos. A ver cómo responden. Van a enviar la flota a los chinos. O sea, pueden hacer todo tipo de provocaciones. Y además estamos en un momento en el cual, fíjate, con Trump empezaron con las famosas aranceles a los productos chinos.
El siguiente paso, ya llegó Biden y dijo, no, uy, esto de los aranceles, nada, no, esto no funciona, nada. Sanciones a lo duro, como hemos visto y hablado muchas veces, por ejemplo, en altas tecnologías con los semiconductores, que han conseguido el efecto contrario, que China se desarrolle. Si tú no le vendes, no les estás obligando a que ellos lo hagan. Bueno, como esto tampoco funciona, ahí viene el problema. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso después de las sanciones? Un embargo, por ejemplo. Es decir, prohíbo militarmente que lleguen determinados productos, los que me dé la gana, a tu territorio. Porque para eso, no olvidemos, Estados Unidos es una talasocracia, es decir, es un imperio marítimo. Para eso controlo los mares. Y a ver qué pasa. Es decir, que ahí es muy peligroso este año lo que puede hacer China, lo que puede hacer Estados Unidos con respecto a China. Y vamos a verlo, llevamos 15 días, bueno, 14 o 15, depende de dónde andemos. Es decir, Los medios occidentales, Fernando, increíblemente, hoy recorría las portadas de los principales medios estadounidenses, europeos, y en relación con China, presentan la situación como una situación de escalada por las ofensivas militares de China. Ahora, si recordamos el inicio de la tensión entre Taiwán y la China, e incluso entre China y Estados Unidos. Primero comienza, como vos recordabas bien, con los aranceles, con la guerra comercial, con los aranceles de Trump, y una vez asumido el gobierno por Biden, la situación inicialmente entre Taiwán y China parecía igual que siempre, parecía básicamente estabilizada, hasta que de repente una vieja conocida tuya, una tal Nancy Pelosi, Fernando, de la noche a la mañana, porque sí, solo como provocación, sin ninguna, realiza una visita a Taiwán. Y a partir de ahí comienza una escalada increyendo, ¿no? Cada vez mayor, con idas y vueltas, con más visitas de los líderes taiwaneses a Estados Unidos. Y claro, y después las demostraciones de poder de los unos y de los otros. Pero la rotura de esa estabilidad anterior la generó Estados Unidos, no China. Claro. No. Además, es que es de risa que Estados Unidos acuse a alguien, a quien sea, de militarismo, en fin, o de crear conflictos. Si llevamos todo el siglo que no han parado. Es decir, empezó Bush en el 2001 y hasta ahora. Es como decir, las claro, quejas hace poco por los misiles norcoreanos en Ucrania, ¿no? Armas de 50 países occidentales participan en Ucrania y de repente misiles de Corea del Norte y refunfuñan como si comenzase el fin del mundo. Una cosa terrible. Bueno, Fernando, la respuesta más o menos de Kim Jong-un ha sido muy buena, porque ha dicho, dicen, no sé si ha sido Kim Jong-un o alguien de, digamos, de algún alto mando y tal, ha dicho, no, esto es muy bueno porque al mandar estos misiles y tal, hacemos como los occidentales, nos sirve para probarlos donde hay que probarlos, en un teatro de guerra, porque probarlos en sitios de pruebas o tal no es lo mismo. Es decir, pues, como diciendo, recordando que los americanos y, bueno, los europeos menos, porque fundamentalmente mandamos chatarra, pero sobre todo los americanos han utilizado y siguen utilizando Ucrania como un campo de pruebas para sus armas y ver cómo funcionan, cómo las mejoran, etcétera, etcétera. Pero te quiero ver una cosa muy breve, que son de estas noticias que se nos pasan a todos, a mí también, que no llaman la atención, y la he visto hace poco, y es por primera vez Estados Unidos ha aprobado su estrategia, fíjate, estrategia industrial de defensa nacional. ¿Esto qué es? Estrategias, digamos, militares aprobado muchas a lo largo de todos los años, la renueva, tal, en fin. Industrial, pues ¿de qué va? Que por primera vez hacen una estrategia en la que dicen, señores, para poder hacer una guerra de verdad contra una potencia equivalente a la nuestra, léase China, Rusia,
no hay más. Es decir, necesitamos una industria de guerra que sea capaz de ir más rápida, producir más, es decir, una economía de guerra. Eso es lo que nos están diciendo estos señores. Nunca lo habían hecho. Y están haciendo un documento que se puede descargar, luego te lo paso, es decir, para quien quiera, donde lo que te dicen es eso. Te están diciendo que necesitan poner al país en estado de guerra, digamos, aunque no sea oficialmente, poner su industria en estado de guerra, como economía de guerra, y eso solo se hace para una cosa, para ir a la guerra. Es así. Efectivamente. Fernando, vos recién establecías el foco en la elección parlamentaria, la Sí, elección legislativa, mejor dicho. Yo no había realizado un análisis de los resultados, pero aquí arriba en el gráfico sí, aparece la composición de la Cámara a partir de ahora, la Cámara, el Congreso, básicamente en Taiwán. Y por el sistema, por el tipo de sistema electoral, evidentemente con dos votos, uno por partido a una lista y otro a un candidato por su circunscripción. El partido ganador de las elecciones presidenciales, el Partido Democrático Progresista, no solo ahora aparece en minoría con respecto a la oposición, sino que directamente aparece como minoría respecto al Kuomintang en el en, Congreso. En total, el Kuomintang en las elecciones legislativas sí, conquistó más asientos, más butacas que el Partido Demócrata Progresista, 52 contra 51, 14 fíjate, más que antes y menos 10 y 10 menos, con lo cual aparece muy debilitado muy en el debilitado. Congreso el Partido Demócrata Progresista. Quizás de ahí la moderación y esta referencia a la democracia, pero el llamado al diálogo y demás, ¿no? El Por tercer ahí, partido en discordia, digamos, es un partido que podríamos llamar de centro, entre comillas, es decir, de centro en el sentido de que está más bien intermedio entre el Kuomintang y los independentistas, es decir, entre los nacionalistas y los independentistas, ese tercer partido, con también un cierto número de escaños y tal, es como una especie de bisagra, podríamos llamar, que ya veremos lo que hacen o que dejan de hacer, ¿no? Pero efectivamente, es decir, van a tener que acá, pactar. acá más declaraciones posteriores del presidente electo, Lai Ching-te. Atención a esto. La industria de semiconductores de Taiwán también es un activo común del mundo. Dado que la industria de los semiconductores es una división global del trabajo, solo puede lograr una industria ideal. Así que no solo Taiwán lo valorará, sino que también esperamos que China y la comunidad internacional puedan unirse para valorar esta industria. En otra declaración, si hay consenso, estamos dispuestos a cooperar con China sobre una base igualitaria y digna. Taiwán está muy dispuesta a cooperar con China sobre una base mutuamente beneficiosa para promover el bienestar de los pueblos de ambos lados y crear un futuro pacífico y próspero. Estas las declaraciones de Claro, alguien debilitado, ¿no? De alguien no, rebosante de poder, evidentemente, ¿no? claro, y que además, es decir, ya digo, que son muy conscientes, aunque hubiera sacado una mayoría absoluta espectacular, eh, son muy conscientes de que hay que tratar esos temas con mucho cuidado, ¿no? Y es raro, la cosa tiene que estar muy mal, o tiene que ser un momento de tensión para que tanto la China continental o la insular hagan declaraciones al occidental, ¿no? Diciendo barbaridades y tal. No veremos a Xi Jinping diciéndole al, yo qué sé, al presidente el nuevo electo de Taiwán que tú eres un vendido de los norteamericanos, ni al de Taiwán diciéndole como Biden, tú eres un dictador. Es decir, estas cosas son de occidentales, es decir, de ¿Los está cerebrados. llamando serios y poco serios a los líderes occidentales directamente, Fernando? ¡Dios me libre! ¡No! Es decir, a ver, pero muy interesante que tengamos en cuenta una cosa. Cuando Deng Xiaoping inicia el proceso de modernización y bueno, de industrialización, etcétera, de China, en el año 79,
uno de los impulsores de ese proceso es Taiwán, que empieza a invertir en todo ese abanico que se abre de posibilidades de inversión y tal. Y Taiwán es consciente de que sus interconexiones con la economía china continental, de la China, de la República Popular China, son extraordinarias, o sea, son enormes. Destejer eso es casi imposible. Bueno, lo pueden destejer los norteamericanos a bombazos, pero ya estamos hablando de otra cosa. Con lo cual, no hay intereses de ruptura de ningún tipo por ambas partes. Es decir, o sea, que digamos aquí, el que realmente está metiendo cizaña y el que está presionando a Taiwán de una manera brutal, no solo a Taiwán, a más gente, pero bueno, es decir, son los norteamericanos. Si dejáramos a los chinos solos, no habría problemas, a todos. Es decir,